Hoy vamos a estudiar factorización. Específicamente vamos a estudiar el caso de los trinomios cuadrados. Y recordamos, hay muchos casos de trinomios cuadrados, pero vamos a ver un método que generaliza la factorización de todos los trinomios cuadrados. Entonces, empecemos. Recordemos que cuando escribimos 3 por 4 igual a 12, al 3 y al 4 le llamamos factores. Y al 12 es el producto, ¿cierto? O sea que estamos diciendo que el 12 lo podemos escribir como el producto de los factores 3 y 4. De esa forma, recordemos que factorizar entonces corresponde a un verbo, es una acción, es la acción de escribir como productos, escribir algo como un producto. Por ejemplo, si yo quiero factorizar a 20, podría decir que 20 lo puedo escribir como el producto de 4 por 5. O 20 lo puedo escribir como el producto de 10 por 2, los factores 10 y 2. O 20 podría ser 2 por 10, haciendo uso de la propiedad conmutativa. O 20 podríamos decir en su caso más simple es 20 por 1. De esta forma estoy diciendo que 20 lo estoy factorizando, lo estoy escribiendo como producto de factores. Y observen que tenemos para el mismo 20 varias escrituras como productos. Eso nos dice entonces que la factorización no necesariamente es única. Vamos a ver entonces algunos ejemplos, ¿cierto? Para ver algunos ejemplos, recordemos que lo que queremos es factorizar expresiones algebraicas. Específicamente, queremos escribir como producto, entonces, expresiones algebraicas. Y las expresiones algebraicas en las que nos vamos a centrar son expresiones de la forma ax al cuadrado más bx más c, es decir, expresiones que tienen 1, 2 y 3 términos, o sea, trinomios, ¿cierto? Donde su grado es 2 trinomios cuadrados. Eso es lo que queremos factorizar en este video. Para factorizar esos trinomios cuadrados, la factorización de un trinomio cuadrado corresponde a el producto de dos binomios. De esta forma, ax al cuadrado más bx más c lo podemos factorizar como el producto de dos binomios, el binomio de x más c por el binomio fx más g. Esa sería la forma de la factorización. Por ejemplo, si decimos queremos factorizar a 2x al cuadrado más 7x más 3, lo podemos factorizar como el producto de dos binomios, que serían 2x más 1 factor de x más 3. Observen que tendría la forma que hemos dicho. Y el trinomio x al cuadrado más 3x menos 10 lo podemos factorizar como el producto de x más 5 factor de x más 2, que también tendría la forma que hemos dicho. Es el producto de dos binomios, de dos elementos, de dos expresiones que tienen cada una dos términos. Pero entonces podríamos decir, ¿pero de dónde están saliendo esos factores? ¿Cómo logramos esos factores? Ese es el objetivo de lo que vamos a hacer. Entonces veamos rápidamente. Si decimos, por ejemplo, que queremos factorizar el trinomio de x al cuadrado más 3x menos 10. Acabamos de decir en el ejemplo que lo factorizamos como el producto de x más 5 factor de x menos 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a construir. Entonces, para factorizar x al cuadrado más 3x menos 10, construimos, dibujamos esta rejillita, ¿cierto? En esa rejilla vamos a colocar nuestro trinomio de esta manera. El x al cuadrado lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí al ladito con su signo este valor, el término que no tiene la x, ¿cierto? El término independiente. Y vamos a colocar el 3x, lo vamos a colocar aquí. O sea que lo que estamos es escribiendo el trinomio, pero intercambiamos los dos últimos términos. En esta parte de la rejilla vamos a hacer productos y en esta parte vamos a hacer suma. Entonces decimos, queremos factorizar a x al cuadrado, escribirla como producto. ¿Cómo escribo a x al cuadrado como producto? Podría escribirla entonces como x
multiplicado por x. Si yo multiplico x por x, obtenemos x al cuadrado. De igual manera, aquí voy a escribir la factorización de menos 10. ¿Cómo puedo factorizar a menos 10? Entonces, podría ser, por ejemplo, multiplicar a más 5, o sea, 5 por menos 2. Si multiplico a 5 por menos 2, eso me da menos 10. Observen que aquí hemos hecho productos. Y ahora vamos a hacer estos productos. Multiplico x por menos 2 y el resultado lo coloco aquí al frente. Eso me da menos 2x. Y multiplico de esta manera x por más 5 y el resultado me da más 5x y lo coloco aquí al frente. Observen que aquí siempre hemos hecho multiplicaciones, ahora hacemos suma aquí, decimos quiero sumar a más 5x con menos 2x. Más 5x más menos 2x nos da menos 3x. De tal forma que nos da el valor que queríamos tener aquí. Y entonces decimos que ahí nuestras cuentas ya están cuadraditas. Este por este nos da este por este nos da este. Cuando hacemos estos productos y sumamos, nos da este. Entonces decimos que la factorización de nuestro trinomio son este factor x más 5 multiplicado por x menos 2. Es decir, que x al cuadrado más 3x menos 10 lo puedo escribir como el producto de x más 5 por x menos 2. Ese es el método que estamos generalizando. Vamos a hacer otros ejemplos. Por ejemplo, si queremos factorizar a 2x al cuadrado más 7x más 3, podemos decir, construyamos nuestra rejilla, recordemos, es un trinomio, 1, 2, 3 términos y está al cuadrado. Entonces tenemos nuestra rejilla, escribimos el trinomio que queremos factorizar, pero intercambiando estos dos valores, ¿cierto? Entonces escribo 2x al cuadrado, luego escribiría el 3 y luego el 7x. En esta parte factorizo a 2x cuadrado. ¿Cómo factorizo a 2x cuadrado? Entonces podría escribirlo como, por ejemplo, 2x por x. 2x por x me da 2x cuadrado. Y factorizamos al 3. ¿Cómo escribo 3 como producto? Entonces sería, por ejemplo, más 1 y más 3. 1 multiplicado por 3 nos da 3. Ya tenemos la factorización del 3. Y ahora hacemos los productos, ¿cierto? Cruzadito. 2x por 3, y colocamos el resultado aquí, 6x. Y x por más 1 da más 1x. Si hacemos la suma, recordemos que aquí en este lado hacemos suma, 1x más 6x nos da 7x. O sea que todo nos quedó, todas nuestras operaciones quedaron cuadraditas, ¿cierto? Estos resultados corresponden. De tal forma que nuestra factorización es entonces 2x más 1, factor de x más 3. O sea que puedo decir que 2x al cuadrado más 7x más 3 lo puedo factorizar como el producto de dos binomios, que es 2x más 1, factor de x más 3. Otro ejemplo. Queremos factorizar, por ejemplo, a 2x al cuadrado menos 1x menos 15. Entonces reconocemos, es un trinomio, otra vez, 1, 2, 3 términos, y está al cuadrado. Entonces es un trinomio cuadrado, vamos a construir nuestra rejilla, vamos a escribir el trinomio en la parte de abajo, cambiando el orden, primero el menos 15, luego el menos 1x, y empezamos. Factorizamos al 2x cuadrado, entonces lo puedo escribir como x por 2x. Y factorizamos el menos 15. ¿Cómo escribo el menos 15 factorizado? ¿Cómo escribo el menos 15 como el producto de dos números? Pues si quiero que me dé menos 15, tiene que haber uno positivo y uno negativo, ¿cierto? Entonces podría decir, por ejemplo, que dos números que multiplicados me den menos 15 podrían ser, por ejemplo, más 5 y menos 3. Multiplicados me dan menos 15. Entonces, hacemos los productos cruzados. Decimos x por menos 3, y lo colocamos al frente, menos 3x, y 2x por más 5, lo colocamos al frente, eso nos da 10x, y hacemos esta suma, 10x menos 3x, eso nos da 7x, y entonces no nos está dando menos 1x, que es lo que necesitamos. Como esa suma no corresponde a ese valor, estos no son los factores de nuestra factorización, entonces tenemos que intentar otra. Tenemos que devolvernos a volver a factorizar el
menos 15. Entonces devolvámonos y vamos a empezar. Entonces ya factorizamos los dos números que multiplicados den menos 15. Entonces tenemos que probar nuevamente con otro par de números. Entonces decimos, probemos, por ejemplo, colocando el menos 3 arriba y el más 5 abajo. ¿Qué pasa si probamos de esa manera? Menos 3 por más 5 nos sigue dando menos 15, pero si hacemos los productos cruzaditos, x por más 5 nos da entonces más 5x, y 2 por menos 3x nos da entonces menos 6x. Y menos 6x más 5x nos da menos 1x, o sea que ya tenemos este resultado, ya nuestras cuentas están cuadraditas, de tal forma que los factores entonces son x menos 3 y 2x más 5, y entonces decimos que 2x al cuadrado menos 1x menos 15 lo puedo factorizar como el producto de x menos 3 factor de 2x más 5, quedando factorizado eso. Vamos a hacer, por ejemplo, queremos factorizar, por ejemplo, el trinomio, observen que es 1, 2, 3 términos, trinomio cuadrado, 9x al cuadrado menos 12x más 4. Entonces, construimos nuestra rejilla, colocamos el valor 9x al cuadrado, coloco el 4, coloco el menos 12x, y comenzamos la factorización. Factorizo el 9x cuadrado, que entonces sus factores podrían ser, por ejemplo, 3x y 3x. Cuando multiplico 3x por 3x, eso nos da 9x cuadrado. Y factorizamos el 4. Necesito dos números que multiplicados den 4, entonces fácilmente uno podría decir, supongamos que son 2 y 2, porque 2 por 2 me da 4, ¿cierto? Más 2 por más 2 me da 4. Y hacemos los productos cruzados. Entonces 3x por 2 me da 6x y 3x por 2 me da también 6x positivo. Y hacemos la suma, 6x más 6x nos daría 12x y necesitamos que nos dé menos 12x. Por tanto, nuestras cuentas no están cuadraditas ahí, entonces nos toca intentar nuevamente. Pero vayamos pensando, ¿cómo lo vamos a intentar? Necesito que estos resultados sean negativos para aquí restar. Y entonces, intentémoslo nuevamente. Entonces, si necesito que me den negativos, y aquí tiene que ser positivo, podríamos utilizar dos números que sean negativos, o sea, colocar menos 2 y menos 2, porque menos 2 por menos 2 nos da más 4 y tendríamos los negativos. Si hacemos los productos cruzados, 3x por menos 2 nos da menos 6x y 3x por menos 2 nos da menos 6x y la suma nos está dando menos 12x. Menos 6x menos 6x nos da menos 12x, de tal forma que podemos decir que ya tenemos nuestros factores, uno de ellos es 3x menos 2 y el otro 3x menos 2. O sea que podemos decir que 9x al cuadrado menos 12x más 4 lo escribo como 3x menos 2 factor de 3x menos 2. Observen que estos factores nos quedaron iguales. Cuando los factores nos quedan iguales, decimos que el trinomio que tenemos aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Solamente decimos que es un trinomio cuadrado perfecto cuando hacemos la factorización y nos damos cuenta que los factores nos quedaron iguales. Y como los factores quedan iguales, podemos simplificar el resultado escribiendo 3x menos 2 al cuadrado, ya que 3x menos 2 por 3x menos 2 es 3x menos 2 multiplicado por sí mismo dos veces, es decir, 3x menos 2 al cuadrado. Solamente decimos que es un trinomio cuadrado perfecto cuando los factores nos quedan iguales. Por eso este método es general. Cuando nosotros vemos los métodos que aparecen en los libros, de manera frecuente aparecen separados todos los trinomios. Aquí nos encontramos con un trinomio cuadrado perfecto, pero lo estamos factorizando con el mismo método. No necesitamos métodos independientes para factorizar trinomios cuadrados perfectos. Veamos otro ejemplo. Decimos, queremos factorizar, por ejemplo, a el trinomio 21x cuadrado menos 20x menos 9. Si quiero factorizar ese trinomio cuadrado, entonces mi rejilla, coloco los valores, 21x cuadrado, el menos 9, el menos 20x, y comenzamos la factorización. Quiero factorizar a 21x cuadrado. Entonces tiene varias factorizaciones, y esto podríamos decir, por ejemplo, una podría ser 3x por 7x, ¿cierto? 3x por 7x nos da 21x cuadrado. Y buscamos dos números que multiplicados nos den menos 9. Vamos a factorizar el menos 9. Ellos podrían ser, por ejemplo, menos 3 y más 3.
Menos 3 por más 3 nos da menos 9. Y entonces hacemos los productos cruzados. 3x por 3, eso nos da 9x. Y 7x por menos 3, eso nos da menos 21x. Si hacemos la suma, menos 21x más 9x, esto nos da menos 12x. Y entonces no nos da el valor que necesitamos aquí. No nos da menos 20x, nos está dando menos 12x, o sea que nos toca volver a empezar. Estos valores que colocamos aquí no nos están funcionando. Entonces volvemos a empezar. Decimos cómo factorizamos eso. Entonces, por ejemplo, podríamos decir qué pasa si factorizamos a menos 9 como más 1 y menos 9. ¿Cierto? Más 1 por menos 9 nos da menos 9. Y entonces hacemos nuestros productos cruzados. 3x por menos 9 nos da menos 27x. Y 7x por más 1 nos da 7x. Y 7x menos 27x nos da menos 20x. Ahora sí nos dio este resultado. Y por tanto ya hemos factorizado ese polinomio diciendo que los factores son 3x más 1 y 7x menos 9. De tal forma que 21x cuadrado menos 20x menos 9 lo puedo factorizar como el producto de 3x más 1 por 7x menos 9. Observen que simplemente cuando las cuenticas no nos cuadran tenemos que volver a intentar a trabajar especialmente con estos numeritos, mirar si los signos los cambiamos, intercambiamos el orden o buscamos otro par de números que multiplicados nos den el que tenemos aquí. Hagamos otro ejemplo. Este es bono extra porque observen que aquí solamente tenemos uno y dos términos, o sea, tenemos un binomio, pero ese binomio es de grado 2, está al cuadrado, ¿cierto? Y además estamos restando, ¿cierto? Restando estos dos términos. Esto es lo que llamaríamos nosotros, para los que recuerdan, esto es lo que llamaríamos una diferencia de cuadrados, que es un caso especial de la factorización. Pero esa diferencia de cuadrados también, como es una expresión cuadrática y es una resta, aquí podemos convertirla en un trinomio y factorizarla por el mismo método. Simplemente estamos diciendo el 4x al cuadrado menos 9 nos está haciendo falta el factor de grado 1. Aquí tendríamos que poner el de grado 1. Como no aparece, vamos a decir que ese término, perdón, es 0, 0, acompañando a x, 0x, es ese término que nos hace falta ahí. De tal forma que ya tendríamos 1, 2 y 3 términos. Y entonces, si tengo 3 términos, sería el trinomio y está al cuadrado, entonces lo factorizo como un trinomio cuadrado con nuestra rejilla. Dibujamos nuestra rejilla, colocamos los valores, 4x cuadrado, el menos 9 y aquí iría el 0x. Y factorizamos de manera normal. Entonces 4x al cuadrado y 4x al cuadrado, ¿cómo lo factorizo? 4x al cuadrado, ¿cómo factorizo a 4x al cuadrado? Lo puedo factorizar como 2x factor de 2x. 2x por 2x nos da 4x al cuadrado y el menos 9 lo factorizo como más 3 y menos 3. De tal forma que 2x menos por menos 3, hagamos el producto, y 2x por más 3. Entonces hagámoslo aquí primero, 2x por más 3 nos daría 6x, y 2x por menos 3 nos daría menos 6x. Y si hacemos la suma, menos 6x y 6x, esta suma nos da 0x. De tal forma que las cuenticas están cuadradas y entonces nuestros factores son 2x más 3 y 2x menos 3. De tal forma que el 4x al cuadrado menos 9, que era nuestra expresión a factorizar, nuestra diferencia de cuadrado la factorizamos como 2x más 3 por 2x menos 3. Este es el caso de la diferencia de cuadrados. Entonces recordemos que la importancia de este método que estamos trabajando es que incluye todos los trinomios cuadrados y además podemos factorizar también diferencias de cuadrados de esa manera. Por eso este método es tan especial, tan fácil y tan general que factoriza todas las expresiones cuadráticas que son factorizables.
hasta aquí el video de factorización. Vamos a seguir trabajando para producir otros videos que nos sigan ayudando. Gracias por ver este video.